En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y que siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos, santos, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en este día. Un gusto de parte de un servidor el seguirles pudiendo compartir estas enseñanzas. Hoy quiero hablar de lo que es la indulgencia plenaria, ¿sí? ¿Qué es la indulgencia plenaria? ¿Cómo podemos aplicarla hacia nosotros? ¿Cómo puede ser aplicada a los fieles difuntos? ¿Qué diferencia existe entre la indulgencia plenaria y la absolución al sacramento de la confesión? Voy a dar lo que es en sí, de dónde viene la indulgencia, qué quiere decir la indulgencia, porque cuando hablamos de indulgencias, tomamos aquí hay dos cuestiones, ¿sí? Cuando hablamos de indulgencia, a lo mejor unos se acuerdan o no, pero primero nos remontamos a lo que dijo Martín Lutero, que él hizo mucho escándalo en decir que la iglesia se favorecía o se enriquecía por vender las indulgencias, ¿sí? Yo no voy a entrar en un tema controversial, si Martín Lutero dijo o no dijo, si se vendieron o no. Yo no voy a entrar en un tema controversial. Yo lo que sí voy a hablar de lo que sí es permitido o que se lleva a cabo dentro de la iglesia, ¿sí? Esto de la indulgencia plenaria tiene un dato histórico ya antiquísimo que viene del siglo III, ¿sí? Que viene del siglo III y tiene una cuestión teológica, pero también histórica. A partir de 1983, ese dato se tiene registrado, hablando de la indulgencia plenaria, en 1983, de acuerdo a derecho canónico es las leyes en las cuales se rige la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Entonces, a partir de 1983, en su numeral 992, y también en el Catecismo, en su numeral 1471, nos van a describir qué es una indulgencia plenaria, y aquí con el Catecismo de la Iglesia Católica voy a dar una definición, pero también posteriormente una explicación de acuerdo a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 1471 dice: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal. Es la remisión. La remisión quiere decir el perdón. Remisión es perdón. Porque hay palabras que a lo mejor no entendemos, entonces me voy parando para darle la explicación de la definición de aquí en el catecismo. Vuelvo a repetir. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. La pena temporal existe cuando pecamos. Cuando pecamos, la diferencia que existe entre pena eterna y pena temporal es una. Cuando nos confesamos y realmente nos arrepentimos, de nuestros hechos, de nuestros pecados, adquirimos lo que es la pena temporal, por gracia y misericordia de Dios, en primera instancia, ¿sí? Adquirimos la pena temporal, pero si pecamos, no hay un arrepentimiento y no hay una confesión, ese es a lo que la iglesia llama la pena eterna, la privación total de Cristo. Ese es el infierno o el lugar de condenación, ¿sí? Vuelvo a repetir, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados, ¿sí? O sea, vas al purgatorio porque ya eres salvo, porque tus pecados han sido perdonados, ¿sí? En cuanto a la culpa, que el fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, por mediación de la iglesia. La iglesia es mediación ante Dios por el fiel difunto.
la cual como administradora de la redención, la iglesia administradora de la redención. ¿Por qué? Porque sabemos que ¿quién es el que administra los sacramentos? Que son signos de salvación. Por eso aquí dice administradora de la redención. Distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y los santos. La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecadores, en parte o totalmente. ¿Sí? Todo fiel puede lucrar. O sea, lucrar quiere decir, hablando religiosamente, ¿sí? Es que la indulgencia puede ser aplicable para mí. Eso quiere decir lucrar. No es lucrar del sentido que se cobre, no. Lucrar es que sea aplicable para mí esa indulgencia. Para sí mismo o para los difuntos. ¿Sí? Era lo que yo les decía antes de presentar esto, que también vamos a ver cómo es aplicable a los fieles difuntos. A manera de sufragio, las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Esto es lo que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica como definición de indulgencia plenaria. Ahora, ¿cómo nosotros podemos adquirir esas indulgencias plenarias? Porque voy a hablar de la indulgencia que puede ser que sea con lucro para mí o que sea administrada para mí y también para el fiel difunto. Son 4 puntos que tenemos que tomar en cuenta. Se debe tener en cuenta la disposición de nosotros, la disposición en primer lugar de nosotros, ¿sí? Que queremos hacer un cambio y que debemos evitar todo pecado, venial como mortal. Esa es la primera condición. Segunda, debo de recibir el sacramento de la confesión 20 días antes o 20 días después. Tercero, comulgar con verdadera devoción, ¿sí? En un cambio a Cristo Jesús, pero preferentemente en la Santa Misa. Y cuarto, esto que se dijo de esos 3 puntos, son por las intenciones del Santo Padre, ¿sí? El cuarto son las intenciones rezando por el Santo Padre con devoción, que se rece un credo y un Padre Nuestro, ¿sí? Por las intenciones del Santo Padre. Esas son 4 intenciones para que yo pueda ganar esa indulgencia plenaria. ¿Cómo se puede ganar indulgencia para tu fiel difunto? Lógicamente, tú eres quien nuevamente te ofreces a la indulgencia, pero va a ser ofrecida al fiel difunto. ¿Qué quiere decir? Pues lógicamente que el fiel difunto ya no puede hacer nada. Pero, ¿cómo puede ser otorgada ese indulto? Es un regalo, una gracia que por su infinita misericordia de Dios nos dejó, ¿sí? Pero hay una serie de pasos también para los fieles difuntos que tenemos que tomar en cuenta para que sea ganada esa indulgencia plenaria en el fiel difunto. Primera es que el día 2 de noviembre en la iglesia se busque un oratorio para rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Ese es el primer punto. Segundo, que debo de confesarme y comulgar, pero también debo de hacer, hacer oraciones por las intenciones del Santo Padre, ¿sí? El tercer punto es que estas condiciones que se acaban de dar, primera y segunda, el tercer punto es que esas condiciones pueden ser unos días atrás o unos días antes o días después. Lo que sí debe de ser el mismo día para que sea aplicable es la comunión, ¿sí? Que yo comulgue, pero también las intenciones del Santo Padre. Eso es para que sea aplicable la indulgencia en el fiel difunto. Claro, nosotros tenemos que
que ofrecerla nosotros para que sea aplicable a nuestros difuntos. Y por último, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la absolución del sacramento de la confesión y la indulgencia plenaria? Hay que distinguir aquí dos cosas, ¿sí? Una cosa es la culpa y otra cosa es la pena. Son dos cosas muy diferentes. La culpa me refiero al pecado, ¿sí? Y la pena es la indulgencia, y la pena temporal es el purgatorio. Sabemos que somos responsables de nuestros actos y que somos pecadores. Cuando hemos cometido un pecado, vamos al confesionario. Lógicamente hay una serie de requisitos que debemos de llevar a cabo en una buena confesión. Claro, debe de haber un arrepentimiento, que es un factor importante, ¿sí? Y un propósito de enmienda, uno de los pasos para que sea una buena confesión. Vamos a pensar que reunimos los 4 puntos que tenemos que llevar para una buena confesión. Nuestro pecado es perdonado, ¿sí? Pero ese pecado trajo consecuencias. Ese pecado trajo consecuencias de las cuales con la confesión no puede salir, o sea, no puede quedar. El pecado es perdonado, ¿sí? Pero resulta que yo maté a alguien, voy y me confieso. ¿Mi pecado es perdonado? Sí, sí, porque Dios perdona todos los pecados. Entonces, el pecado es perdonado, sí, pero el hecho de que yo haya matado a una persona, hubo una consecuencia, la cual, con la confesión, no puede ser restaurado esa consecuencia. Sí el pecado, pero no la consecuencia de ese pecado. ¿Sí? Aunque haya sido mi pecado perdonado, yo soy salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en principio de cuentas hubo un arrepentimiento y mis pecados fueron perdonados. Por eso soy salvo, porque en automático puedo ganar un lugar en el purgatorio, que es un estado, no un lugar. Entonces, aquí como es a lo que llama la iglesia la pena temporal. Se pueden ganar, se puede reducir el tiempo de un fiel difunto en el purgatorio por ofrecer indulgencias. Sí, sí se puede ganar. Sabemos que Dios es un eterno presente y que el tiempo de Dios es muy diferente al nuestro, ¿sí? Pero sabemos que cuando se ofrecen misas, oraciones, que se reza el Santo Rosario por aquellas ánimas benditas del purgatorio, es que se ha ganado, que se pueda reducir esa pena temporal. Y la indulgencia puede ser aplicada, ¿sí? Para que se reduzca esa pena temporal. Pero ya sabemos los requisitos que tenemos que llevar a cabo para que se reduzca esa pena temporal. Espero que esta enseñanza de las indulgencias plenarias haya sido de tu interés, que haya quedado claro lo que yo te pude argumentar, que yo te pude comentar, y que nunca es tarde que sigamos, que nunca es tarde para aprender o que sepamos las cosas concernientes a la fe, ¿sí? Nunca es tarde para seguir aprendiendo y conociendo nuestra fe. Esta situación de las indulgencias a veces no se escucha mucho, pero sabemos que existe dentro de la iglesia. La iglesia no es la autora, el autor es Dios nuestro Señor, pero sí administradora. ¿Por qué? Porque administra los sacramentos, que son signos de redención, instituidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso los sacramentos son medios de salvación, los sacramentos. ¿Quién los administra? La iglesia. El sacerdote es el representante de Dios en la iglesia, el representante de Dios en la tierra, pero también es el administrador, es quien administra los sacramentos de redención.
Que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy, en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.